Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Tras haberse involucrado en algunos de los casos paranormales con mayor cobertura en los medios de comunicación y trascendencia en los archivos de lo inexplicable, Ed y Lorraine Warren se convirtieron en un referente a nivel mundial de la investigación de fenómenos sobrenaturales. Con sus múltiples apariciones en libros, películas, documentales, entrevistas de radio y televisión, o claro, la famosa saga de El Conjuro, probablemente sería justo llamarlos los cazafantasmas más famosos de la historia contemporánea. Sin embargo, su legado no es tan claro e íntegro como se ha retratado en las películas. Con el paso del tiempo, múltiples investigadores, periodistas e incluso testigos involucrados han puesto en duda la veracidad de algunos de sus casos más conocidos y, por ende, su veracidad como investigadores paranormales. En este episodio, exploraremos dos de los archivos más polémicos de los Warren: el embrujo Smurl, recientemente adaptado en El Conjuro 4, Last Rites, y la maldición de la granja Perron, caso con el que inició la ahora famosa saga de El Conjuro allá por el 2013. Analizaremos las versiones oficiales de la investigación y la versión de los hechos según las familias involucradas y los mismos Warren. Pero también abordaremos el otro lado de la moneda, las inconsistencias, las voces críticas que invitan a cuestionar hasta qué punto sus intervenciones fueron reales o simplemente parte de un relato cuidadosamente construido. A lo largo de este episodio no buscaré convencerte de si los Warren fueron genuinos o un fraude, o si la verdad se encuentra justo en medio. Se trata de exponer las distintas versiones que puede tener una misma historia, y que al final, con un panorama mucho más amplio, tú elijas lo que quieres creer. Estás escuchando el episodio número 1 de Radio Arcana, los casos más polémicos de los Warren. Yo soy Dano Arcano, tu guía en este viaje a lo desconocido. No te olvides de suscribirte o seguir el podcast y activar las notificaciones. Déjame un like o un comentario si te gusta mi trabajo y sígueme en TikTok, Instagram y Facebook para que puedas ver más sobre mí y mi contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a partir de las 2 de la tarde o escúchalo los jueves a partir de las 7 a.m. en tu plataforma de podcast favorita. Sin más preámbulo, abramos el expediente. Caso número 1. El embrujo Smurl. En 1973, la familia Smurl se mudó a una casa dúplex en West Pittston, un pequeño poblado obrero del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. A simple vista, el lugar no tenía nada fuera de lo común. Una construcción modesta, un vecindario tranquilo y la promesa de un nuevo comienzo tras una inundación que había afectado a su antigua vivienda. Resulta ser que en 1972, el huracán Agnes causó grandes estragos en el noreste de Pensilvania. Muchas familias perdieron sus casas, entre ellas la familia Smurl. De ahí la necesidad de mudarse, pero con el paso del tiempo, lo que parecía ser el hogar ideal para Jack y Janet Smurl, junto con sus hijas y los padres de Jack, se transformaría en el escenario de una pesadilla que marcaría sus vidas durante más de una década. Vivieron poco más de un año de tranquilidad, hasta que fenómenos extraños comenzaron de forma sutil. Ruidos inexplicables, olores nauseabundos que recorrían toda la casa, electrodomésticos que se dañaban sin razón aparente, objetos que cambiaban de lugar, manchas que aparecían en alfombras y paredes de la noche a la mañana. Para la familia todo esto podía tener una explicación razonable, hasta que eventos como un televisor que se prendió en llamas, inodoros que se descargaban solos
o una falla constante en las tuberías que provocaba que el agua potable se mezclara con las de las cañerías, los hizo pensar que quizás había una presencia sobrenatural habitando entre ellos. La familia vivió bajo estas condiciones a lo largo de 11 años, hasta que en 1985 las manifestaciones sobrenaturales se tornaron en un verdadero peligro para los Smurl. Las niñas aseguraban escuchar las voces de sus padres pese a que no estuvieran en la casa. Los golpes en paredes y puertas eran mucho más fuertes. Los baños y regaderas amanecían inexplicablemente rayados. Paredes y techos con marcas de garras y, finalmente, se reportaron los primeros avistamientos de varias presencias en la casa. Por ejemplo, Dawn, la hija mayor, le contó a su padre que en más de una ocasión vio a varias presencias flotando en su cuarto, y en algún punto toda la familia aseguró haber visto a un ente completamente oscuro recorriendo la casa, y en el que pasaría la historia como el incidente más polémico y aterrador reportado del caso Smurl, lo sufrirían los padres de la familia, Jack y Jane, quienes testificaron que una entidad había comenzado a visitarlos por las noches para abusar de ambos. La situación tuvo que llegar a tal extremo para que la familia decidiera que necesitaba ayuda. Le solicitaron a la Iglesia Católica revisar su caso y realizar un exorcismo en la propiedad para purificarla de todo lo que fuera que rondara esos pasillos. Sin embargo, se negaron en más de una ocasión, ya que distintos sacerdotes visitaron la casa y no presenciaron nada inusual o extraño. Eventualmente, los Smurl decidieron que la mejor opción era acudir a los medios de comunicación y hacer pública su historia. Quizás así, si hacían el suficiente ruido y captaban la atención del país, podrían conseguir que alguien calificado los ayudase. Como era de esperarse, la casa de los Smurl se llenó de cámaras y reporteros deseosos de captar un evento sobrenatural. El acoso por parte de las televisoras llegó a tal punto que tenían personal acampando en el patio de la casa. Fue durante este circo mediático, hacia 1986 aproximadamente, que los Warren se enteraron del caso y decidieron involucrarse. Para ese entonces ya eran ampliamente reconocidos como investigadores de lo paranormal, particularmente por los casos como el horror en Amityville y el famoso juicio contra Arne Johnson en la investigación titulada El diablo me obligó a hacerlo, caso en el que por cierto se basaron para El Conjuro 3. Rápidamente llegaron a la conclusión de que efectivamente había fuerzas sobrenaturales rondando por la casa, y a lo largo de varios meses se realizaron distintas sesiones de limpieza en el intento de purificar el lugar, pero nada parecía tener ningún efecto. En conjunto con una parapsicóloga de nombre Mary Rickman, llegaron a la conclusión de que en la casa habitaban 4 entidades diferentes. Una anciana que no resultaba ser peligrosa, una niña que podía ser violenta, un hombre que sufrió y murió en la casa y finalmente una entidad demoníaca que tenía presos a los primeros 3 espíritus y los usaba para atacar a la familia. Lorraine lo describía como una especie de figura oscura y poderosa con la habilidad de moverse de una habitación a otra, la cual proyectaba muchísimo odio. Acorde a las declaraciones de la familia, los eventos sobrenaturales parecían tornarse más violentos cuando buscaban algún tipo de ayuda para purificar la casa. En algún punto todos los miembros de la familia, o cuando menos la mayoría, reportaron haber sido agredidos físicamente por esta entidad sobrenatural. Además, una de las hijas aparentemente cayó enferma, víctima de una infección que en ese momento no supieron explicar, caracterizada por dolores y debilidad física. Tanto la familia como los involucrados en el caso terminaron atribuyendo la enfermedad a la presencia maligna que habitaba en la casa. Los Warren siempre aseguraron haber sido testigos de todos los eventos sobrenaturales inexplicables que reportó la familia, incluyendo objetos que salieron disparados de la nada o gritos que se extendían por toda la casa. De hecho, en varios medios se menciona que Ed Warren llegó a declarar tener evidencia documentada
de lo que sucedía en la casa de los Smurl, incluyendo cintas de audio o psicofonías, materiales que aparentemente envió la Iglesia Católica para su análisis, particularmente a la diócesis local de Scranton en Pensilvania. Este relato, contado desde la perspectiva de los Warren y la familia Smurl, parece terminar con la derrota. Finalmente, los Warren se contactaron con el sacerdote Robert McKenna, a quien en aquel entonces presentaron como un exorcista ordenado por el Vaticano para ejecutar un exorcismo en la casa. El proceso se repitió 3 veces sin éxito alguno. La familia continuó reportando incidentes paranormales y, hartos de vivir entre eventos inexplicables y reporteros, deciden hacer sus maletas y en 1987 abandonan aquella casa en la Chase Street. Sin embargo, al principio de este episodio te advertí que hoy revisaríamos 2 versiones distintas de cada uno de estos casos. Y es que el embrujo Smurl es una de las investigaciones más polémicas de los Warren, no solo por las bizarras y extrañas que terminaron siendo las declaraciones de las familias respecto a lo que vivieron en esa casa, sino también porque hubo varios incidentes que muchos interpretaron como pruebas definitivas de que todo esto solamente era un gran montaje. En 1986, el Comité para la Investigación Científica de Reclamaciones Paranormales le solicitó a la familia el permiso para investigar su casa y las supuestas actividades paranormales. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 1976, con la intención de investigar fenómenos sobrenaturales desde una mirada más científica. Lo que se buscaba hacer era una investigación independiente del caso, que se basara en métodos más rigurosos desde una perspectiva científica. Algunos medios aseguran que en su momento, Jack y Jane Smurl estuvieron de acuerdo. Sin embargo, cuando los investigadores designados llegaron a la propiedad, se les recibió con desconfianza y finalmente acabaron por negarles el acceso a la casa. Paul Kurtz, el presidente de este comité, pronto dejó ver su frustración por la negativa de la familia para permitirles realizar una investigación más objetiva. Terminó sugiriendo que este caso podría ser una mezcla de histeria colectiva, problemas psicológicos y la búsqueda de atención mediática para lucrar con la historia. Ok, este punto es muy interesante de explicar y de que lo abordemos. Primero, es importante mencionar, este comité jamás llegó a probar que el caso fuera un fraude. Jamás lo llegó a desacreditar como tal. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a meterse. Entonces no te voy a decir que este comité probó que el caso fuera falso. Sin embargo, el señalamiento que se está haciendo me parece interesante y me parece que valía la pena hacerse. Y te explico por qué. En este tipo de casos paranormales, sobrenaturales, tendemos a tener únicamente los testimonios y la investigación de personas que lo vivieron desde adentro. ¿A qué me refiero con esto? La familia está haciendo declaraciones de manera pública, sacan libros, entrevistas y demás, ¿ok? Pero ellos creen que lo que están viviendo es real, o por lo menos consideran que sí es real, ¿no? Entonces, a nosotros nos llega únicamente la información de ellos. Y después, si un investigador paranormal se mete a la casa, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos creen que el mundo paranormal es completamente real y no es tanto que busquen desacreditarlo, sino que más bien lo que están buscando es encontrar pruebas de que eso que ellos tanto abogan que es real, poder usarlo, ¿vale? O sea, a final de cuentas muchos de estos investigadores es, yo creo en lo sobrenatural, ¿vale? Yo pienso que esto existe y estoy buscando evidencia. Y a veces, ¿qué sucede? En este afán de buscar evidencia, en este afán de buscar pruebas de que eso, de lo que tanto están abogando, existe y es real, pasan por alto muchas otras evidencias, muchos otros eventos o fenómenos que quizás no desacreditan del todo, pero cuando menos los tendrá que llevar a cuestionarse si están viviendo un fenómeno sobrenatural o si están viviendo algo completamente diferente, ¿vale? Esto pudiera ser una especie de sesgo. Hay algo que comúnmente se le conoce sesgo de confirmación, que básicamente es cuando tú ya traes una idea preconcebida y lo que haces es que buscas información para darle validez a esa idea, pero ignoras toda la otra información
que quizás podría no desacreditar tu idea original, pero cuando menos llevarte a que te cuestiones, ok, ¿esto es real o me estaré equivocando? Por eso es que resultaba valioso que hubiera una investigación independiente, porque a final de cuentas este comité no era quizás que estuviera buscando desacreditar el caso. Sin embargo, la mirada iba a ser más rígida, más estructurada, porque iba a estar un poco más apegada a un modelo de investigación, ¿vale? Más apegado a metodología de la investigación, observación, hipótesis, experimentación, bla, 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 bla. Entonces, por eso era interesante que nosotros tuviéramos esta otra mirada, porque así como nosotros tenemos la mirada de la familia y de los Warren, quienes todo el tiempo abogaron que el caso era real, que todo eso estaba sucediendo, que había fenómenos sobrenaturales, por otro lado, podríamos tener otra mirada, ¿vale? Quizás un poco más objetiva, con investigaciones o con metodologías más rigurosas, y que al final nosotros pudiéramos tener las dos versiones. Ojo, por supuesto, también hay que dejar algo muy en claro. Si el comité partía desde un principio con la idea de ir a desacreditar el caso, entonces también ellos estaban sesgados, porque estaban metiéndose quizás o buscaban meterse con la idea de probar que el caso era falso. Y ahí sí también sería otro sesgo. Sin embargo, si ellos no iban con ninguna idea preconcebida, si ellos iban con la intención de, ¿sabes qué? Vamos a meternos a esta casa, vamos a investigar, vamos a desarrollar metodologías, vamos a hacer algo más apegado a un modelo de metodología de la investigación más rigurosa, sin que ellos creyeran en decir esto es real o esto es falso. Yo voy a ir y me voy a meter y voy a reportar lo que voy a encontrar. Independientemente de si creen esto o no, eso sí hubiera sido muy valioso. En una investigación independiente paralela, sí podríamos tener varias versiones de y poder tener una visión muchísimo más completa de casos como este. Eso era lo valioso que podía llegarse a hacer con esta investigación. Independientemente de que buscaran probar si era falso o no, o que al final nosotros decidamos creer si es falso o no. Lo valioso podría ser eso, algo alternativo, otro archivo que leer, para que nosotros al final pudiéramos buscar tomar una decisión. Nosotros como espectadores, además pensemos en algo. Imagínate, suponiendo, ¿verdad? Que el caso, quizás no todo lo que reportaba la familia fuera real, pero que sí realmente por ahí pasara una que otra cosa extraña. Imagínate que todo eso se hubiera documentado, se hubiera analizado bajo personas, ¿vale?, que iban a delimitar un marco más riguroso y más científico. O sea, imagínate lo valiosa que pudo haber llegado a ser esa información. Claro, suponiendo que esa fuera la intención con el que dicho comité pretendía llegar a la casa, ¿vale? Entonces, eso es lo que sí pudo haber sido valiosísimo para nosotros como espectadores, para poder tener investigaciones distintas de distintos investigadores. Y al final nosotros quizás tratar de encontrar pues una verdad, ya sea la de aquí, ya sea la de acá, o ya sea que al final determinemos que la verdad estaba en medio de todo. Las controversias no acaban aquí. Como podrás recordar, a lo largo del caso Smurl, los Warren aseguraron haber captado fenómenos paranormales y haber enviado esas pruebas directamente a la Iglesia Católica, evidencia que le podría dar cierta veracidad al caso. Sin embargo, la realidad es que la Iglesia nunca respaldó oficialmente sus hallazgos. La diócesis de Scranton, a la que pertenecía el área donde vivía la familia Smurl, adoptó desde el inicio una postura muy escéptica respecto a este caso. Cuando fue consultada por la prensa, negó haber recibido evidencia que justificara un exorcismo formal conforme a los protocolos del Vaticano. Más aún, dejó en claro que no había autorizado a ningún sacerdote para intervenir en ese domicilio, nada más allá de los que fueron enviados para bendecir la casa. Además, es importante mencionar que no hay una sola pieza de evidencia, testimonio o registro público que acredite que el material que Ed Warren asegura haber documentado en la casa Smurl haya sido enviado o recibido. Es decir, no hay pruebas de que siquiera haya existido, aunque claro, esto no necesariamente significa que estas supuestas pruebas no fueron documentadas. Simplemente significa que no tenemos evidencia que respalde que exista. Sin embargo, e independientemente de esto, se realizaron exorcismos en la casa.
Estos fueron dirigidos por el padre Robert McKenna, un sacerdote dominico que no operaba bajo la autoridad de la diócesis local ni del Vaticano. McKenna formaba parte de un grupo católico tradicionalista que se había separado de la iglesia oficial. Esto debido a varios desacuerdos que tenían. Por lo tanto, aunque conservaba la ordenación sacerdotal, sus acciones no eran reconocidas como válidas por la jerarquía eclesiástica romana. ¿Esto qué significa? Que desde la perspectiva de la Iglesia Católica, los rituales realizados en la casa Smurl no fueron legítimos. El caso no fue oficialmente reconocido como un episodio de posesión demoníaca, ni como un suceso sobrenatural comprobado. Y esta no fue la única ocasión en la que la misma Iglesia Católica terminó restándole veracidad al caso. Dentro del marco de la investigación oficial, la diócesis de Scranton recurrió en 1986 al padre Alphonsus Trabold, un teólogo y académico de la Universidad St. Bonaventure en Nueva York, para que le diera seguimiento a los reportes sobre la casa Smurl. Trabold no visitó la vivienda personalmente. Es importante dejar esto muy en claro, pero aún así señaló que muchos de los fenómenos podrían tener explicaciones menos demoníacas. Además, dejó en claro que tenía muchas dudas sobre la veracidad de los relatos de los Warren, con quienes había tenido contacto en el pasado, pero de quienes se distanció al considerar que exageraban y no siempre eran sinceros en sus presentaciones. Independientemente de la veracidad o las dudas que rodean al caso Smurl, no se puede negar que esta historia logró un gran impacto mediático y cultural, gracias al libro The Haunted de 1986, escrito por Ed y Lorraine Warren junto con el periodista Robert Curran, así como a la adaptación para la televisión. El fenómeno alcanzó una audiencia masiva y se consolidó como uno de los relatos paranormales más conocidos de su época. Por supuesto, el libro vendió miles de copias, lo que impulsó aún más la fama de los Warren como investigadores de lo sobrenatural. Ahora te invito a que regreses conmigo en el tiempo a 1971. Cuando la familia Perron se mudó a una antigua casa colonial ubicada en Harrisville, Rhode Island. La propiedad conocida como la Casa Arnold había sido construida hacia 1736 y en ella residirían Roger y Caroline Perron junto con sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. A simple vista se trataba de un cambio de vida prometedor. Una casa campestre, rodeada de naturaleza, donde esperaban encontrar tranquilidad y un nuevo comienzo. Pero con el paso del tiempo, lo que parecía ser un refugio familiar, terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los casos paranormales más conocidos de los Estados Unidos, gracias en parte a que los Warren estuvieron involucrados. Es importante mencionar que todo este relato fue construido en su gran mayoría por Andrea Perron, la hija mayor de la familia, a través de varias entrevistas en medios de comunicación y una saga de libros titulada Casa de Luz, Casa de Oscuridad, en la que ella cuenta todo lo sucedido en la casa Arnold desde el punto de vista de la familia. Continuando con la historia, los primeros meses transcurrieron con cierta normalidad, aunque no tardaron en aparecer sucesos extraños, objetos que desaparecían y volvían a aparecer, golpes inexplicables en las paredes, puertas que se cerraban solas y el sonido de pasos cuando nadie más estaba en la casa. La magnitud de los eventos no hacía más que escalar. Las niñas empezaron a ver múltiples apariciones por toda la casa, como sombras, figuras humanas, que en ocasiones vestían ropas antiguas. Las descripciones más aterradoras de estas presencias las haría la misma Andrea Perron. Describe una figura masculina completamente oscura que flotaba sobre su cama, y una anciana de rostro desfigurado con la cabeza caída hacia un lado como si tuviera el cuello roto. Por otro lado, Caroline, la madre de la familia, afirmaba que despertaba con moretones sin saber cómo se los había hecho, así como otros síntomas físicos como dolor de cabeza o agotamiento. Parecía ser que una presencia particularmente hostil había centrado su interés en ella. Finalmente, los Warren harían su aparición en 1974, aunque la información de su llegada no es del todo clara,
pues en unos medios se menciona que fue Carolyn Pirron quien los contactó, y en otros que los Warren abrieron la comunicación con la familia después de que se enteraran del caso a través de otros investigadores paranormales. Desde el primer momento, Lorraine dijo haber sentido una energía muy oscura dentro de la casa. Al recorrerla, aseguró haber percibido la presencia de múltiples entidades. Acorde a una entrevista con Andrea Pirron publicada en Global News, los Warren visitaron la propiedad únicamente 6 veces a lo largo de este año. Visitas en las que llevaron a cabo esta investigación para corroborar los fenómenos sobrenaturales. En la trilogía de los libros de Andrea Pirron, Casa de Luz, Casa de Oscuridad, así como en entrevistas posteriores y apariciones en medios de comunicación, se explica que la familia estuvo recopilando información por su cuenta sobre la historia de la casa, en bibliotecas, en documentos, yendo al archivo histórico, incluso en conversaciones con personas del pueblo, y que con base en esta información lograron determinar que en la casa Arnold, o en terrenos cercanos a ella, se habían dado alrededor de 8 fallecimientos trágicos a lo largo de su historia, incluyendo incluso muertes infantiles. De hecho, parte del mito que rodea a este caso es que la propiedad estaba repleta de entidades sobrenaturales, entre las que figuraban una anciana bondadosa, un hombre con el rostro dañado o desfigurado, un niño que lloraba, un granjero con ropa del siglo XIX, una mujer que se lamentaba cerca de la cocina o la chimenea. Y es en medio de estas investigaciones independientes que surgió un nombre que, con los años, se convertiría en el centro de atención de todo este caso. Me refiero a Bathsheba Sherman. Según lo que se decía en el pueblo, Bathsheba fue una mujer que vivió a finales del siglo XIX en las inmediaciones de la granja. Era esposa de Judson Sherman y, de acuerdo con las leyendas, fue acusada de brujería, pues había ofrecido a su propio hijo como sacrificio al diablo y finalmente se había colgado en un árbol en los terrenos cercanos o en el ático, dependiendo de la versión de la historia. Sin embargo, además de ser este el punto central del caso, es también el más controversial, ya que a partir de aquí nos encontraremos con muchas versiones contradictorias de la misma historia. En algunas fuentes de información se menciona que la teoría de Bathsheba Sherman provino de los Warren, particularmente de visiones que había tenido Lorraine en la casa. Otras fuentes dicen que fue Carolyn Pirron, la madre de la familia, quien obtuvo toda esta información investigando. La comentó con los Warren y luego ellos reforzaron toda esta historia al identificarla como la entidad que estaba afectando la salud de Caroline. Independientemente de quién haya traído el nombre de Bathsheba Sherman a la discusión, la realidad es que la visión que se tiene de esta mujer ha cambiado mucho a lo largo de los años. Son muchas las entrevistas, como las ofrecidas en Planet Weird, Ghost Theory, The Paranormal Podcast, en las que la misma Andrea Pirron declara que la figura de Bathsheba Sherman se demonizó sin ningún tipo de evidencia histórica. Incluso ha dicho que los medios de comunicación la convirtieron en una especie de chivo expiatorio y que lamenta que hayan manchado de esta manera su reputación. Recordemos que Andrea Pirron ha sido la vocera número 1 de este caso a lo largo de la historia. Hoy sabemos que, históricamente hablando, no hay pruebas de que Bathsheba Sherman practicara brujería, ni de que haya sido acusada formalmente de quitarle la vida a su hijo. El mito parece haberse formado a partir de una mezcla de rumores y leyendas del siglo XIX y la narrativa de los medios de comunicación. Pensemos incluso en la primera película de El Conjuro, donde se le muestra como la auténtica villana de la historia. En los casos paranormales mediáticos estamos muy acostumbrados a ver que los involucrados presentan su versión de los hechos y por lo general no la mueven. Luego llegan investigadores ajenos o externos y son ellos los que se dedican a cuestionar la veracidad de todo lo que se cuenta. Aquí lo interesante es que la misma Andrea Pirron, la vocera número 1 del caso, el testigo principal de estos eventos sobrenaturales, la autora de los libros que dieron a conocer el caso, es quien termina desacreditando todo lo relacionado a Bathsheba Sherman. Es bien importante que nos detengamos en este punto para lanzar algunas críticas que considero sumamente válidas.
Para empezar, es muy complicado, de verdad muy complicado, rastrear el origen de esta historia de Bathsheba Sherman, porque realmente cuando estuve haciendo mi investigación, encontraba muchos medios de comunicación que decían que la madre de Andrea Perron, Caroline Perron, a través de sus propias investigaciones, es quien lleva el nombre de Bathsheba Sherman a la casa. Que es quien termina diciendo, oigan, estuve haciendo estas investigaciones y que creen, encontré esta documentación y aparentemente todo lo que nos está pasando pudiera ser causado por una mujer llamada Bathsheba Sherman, que aquí murió en la propiedad, que hizo rituales satánicos y bla 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 bla. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar que no. Hay otros medios de comunicación que nos dicen, fue Lorraine Warren o los Warren quienes trajeron el nombre a la propiedad. Ok, entonces de entrada no podemos rastrear adecuadamente de dónde sale este nombre o quién es la persona que le lanza la acusación de decir todo esto está sucediendo por esta mujer llamada Bathsheba Sherman. Punto número 1, que ya parece cuestionable. Punto número 2, que después la misma Andrea Perron, porque a final de cuentas, esto es importante mencionarlo, todo este caso lo conocemos gracias a ella, no gracias a la madre o al padre o a las otras hermanas. Fue ella quien se dio a la tarea de escribir los libros que eventualmente se utilizaron para la película del Conjuro. Es ella quien ha dado las entrevistas, quien ha aparecido en la tele, quien ha aparecido en la radio, hablando de este caso. Entonces, que la vocera número 1 del caso después salga a decir, es que lo de Bathsheba Sherman muy seguramente no es cierto porque no tenemos evidencia, habla de una investigación muy poco estructurada, incluso de una investigación muy pobre. Incluso creo que es válido lanzar la pregunta si realmente algo de esto se investigó o si fueron acusaciones que se fueron lanzando al aire o si simplemente por ahí escucharon la leyenda urbana y alguien lo tomó como verdad, ya sea que Lorraine Warren lo haya tomado como verdad o Ed Warren o la familia, porque vuelvo a lo mismo, realmente no sabemos de dónde sale eso y si yo te dijera que fue tal persona o fue tal persona, pues a lo mejor te estoy mintiendo porque no encontré información para poder determinar quién fue la persona que trajo al caso el nombre de Bathsheba Sherman. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que esta carencia de información, estas lagunas de información, estos cambios en las posturas, en las versiones, pues habla de una investigación muy mal hecha, ¿vale? Habla de una investigación muy pobremente documentada. Y este es el punto en el que nosotros como investigadores tenemos que ser sumamente críticos, ¿vale? En justamente decir, ok, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy tomando como verdad? ¿Qué estoy tomando como mentira? ¿Y qué estoy tomando como hecho no comprobable? Es muy común que nosotros veamos películas y como la película nos basa la leyenda de basada en hechos reales, tendemos a creer que eso la convierte o es equivalente a yo estar viendo un documental pero dramatizado de un evento histórico. Sin embargo, cuando nos damos a la tarea de buscar un poquito más, nos vamos a dar cuenta de que no es así y que de hecho en la grandísima mayoría de los casos no va a ser así, ¿vale? Lo vuelvo a mencionar. En esta película agarran a este personaje, a Bathsheba Sherman, y la convierten en el villano de toda la historia. Y quizás como narrativa es funcional, porque cumple, entretiene. No te miento, a mí me gusta mucho la primera película del Conjuro. La recuerdo con mucho cariño cuando la fui a ver al cine en el 2013, ¿vale? Sin embargo, independientemente de eso, de que quizás narrativamente funcione, eso no significa que por ende yo debo de creer todo lo que estoy viendo en la pantalla o que lo esté tomando como un hecho verificable o real. Porque recordemos, puede ser que lo que estoy viendo está estigmatizando a otras personas, está mostrando una versión de los hechos que no pasó así y quizás tú ya te fuiste con esa versión y a raíz de esa versión creas tus juicios o defines lo que vas a creer, ¿vale? Entonces, vamos, este tipo de investigaciones, este tipo de eventos, de acontecimientos, pues tienen que servir como una lección que nosotros como espectadores debemos ser más críticos con lo que vemos e incluso un poco más exigentes también con lo que estamos consumiendo. Y las controversias no acaban aquí. Voy a leer un fragmento de una entrevista con Andrea Perron disponible en el sitio Global News. Bathsheba Sherman, quien recibió una muy mala reputación en vida y en el más allá y en la película por culpa de la señora Lorraine Warren.
Sus expedientes se basan en su propia interpretación de los sucesos ocurridos en la granja. En esencia, Bathsheba cargó con la culpa de todo lo malo, y simplemente no fue así. Cabe destacar que cuando visitó la casa por primera vez, la señora Warren intuyó una presencia llamada Bathsheba como una fuerza malévola a tener en cuenta, pero su apego a la granja no se debía a que fuera miembro de la familia Arnold. Ahora voy a leer otro fragmento de otra entrevista con Andrea Perron que publicó el blog de Infobae. Mi madre nunca le pidió ayuda a nadie y mi padre negaba que algo sucediera en tanto no sucediera nada en su presencia. Un grupo de estudiantes apareció un día. Ellos le informaron a los Warren y los Warren aparecieron 6 semanas después. Era octubre de 1973. Sin saber nada de la casa, la señora Warren entró a la cocina y dijo: siento una presencia maligna en esta casa. Su nombre es Bathsheba. Así empezó todo. Ahora bien, analicemos cómo en este par de fragmentos de entrevista, particularmente el anterior, el que recién acabo de leer, pareciera ser que Andrea Perron culpa de toda la historia de Bathsheba Sherman a Lorraine. Y vuelvo a lo mismo, lo que estábamos explicando hace unos momentos. Entonces, ¿cómo se investigó eso? ¿Y con base en qué? Y vamos, si desde un principio era un comentario tan cuestionable que aparentemente parece ser sacado de la manga, ¿por qué durante tantos años se tomó como verdadero? ¿Por qué tomó tiempo para que en medios de comunicación la misma Andrea comenzara a difundir que toda esta historia de Bathsheba Sherman no tenía ningún sustento histórico? Lo vuelvo a mencionar, incluso hasta en el 2013 cuando se lanza la película, esa es la versión que se presenta. Aunque claro, me parece ser que sí hay entrevistas en donde Andrea Perron mencionó, mientras todavía estaba en el cine, la primera película en el 2013, pareciera ser que ella no estaba tan de acuerdo con esta visión de Bathsheba Sherman siendo la villana número 1 de la historia. Sin embargo, es remitirnos a lo mismo. Entonces, ¿cómo se documentó esta investigación? ¿Qué se investigó? ¿Qué evidencias hay? ¿Por qué se tomaron personas o eventos que aparentemente no tomaron lugar o de los cuales cuando menos no tenían ninguna evidencia como reales? ¿Por qué es lo que se termina difundiendo y por qué es lo que el público o a nosotros pues nos llegó? ¿Vale? ¿Por qué hay tantas versiones de una misma historia? ¿Por qué hay tantas versiones que se desacreditan una con otra? Precisamente este tipo de situaciones en donde está la versión 1, 2, 3, 4, 5 y 10, 15 o 20, todas las que tú quieras, de un mismo fenómeno sobrenatural, es precisamente lo que impacta, lo que lo fractura, lo que incluso le termina restando validez, porque entonces habla de una investigación mal hecha, de una investigación que no está bien documentada, de una investigación que a lo mejor tomó leyendas urbanas como ciertas, sin haberse preguntado, sin haber buscado más, ¿vale? Entonces vuelvo a lo mismo, o estos medios de comunicación que reportan que fue la madre, Caroline Perron, la que investigó y la que finalmente concluye que Bathsheba Sherman es esa gran entidad oscura que rondaba por la casa, porque hay medios de comunicación que presentan eso. También hay que cuestionar entonces esa información de dónde sale y quién se las dijo, de dónde la sacaron o se inventó en el proceso. Este tipo de situaciones molestan mucho en todo lo que tiene que ver con investigación de fenómenos paranormales o sobrenaturales, porque le terminan restando mucha credibilidad, porque incluso dentro del mismo círculo de la gente que estuvo involucrada en ese caso, nos vamos a dar cuenta que sus versiones se contradicen entre sí. Respecto a los fallecimientos misteriosos que se contaba que tomaron lugar en esta propiedad, sucede algo similar a toda esta situación de Bathsheba Sherman. En mi caso, y en el de muchos que hemos revisado esta investigación, no logramos encontrar información concluyente como actas de difunción, reportes policiales o registros forenses que puedan confirmar alguna de estas tragedias. Por supuesto que esto no significa necesariamente que esto sea mentira, solo que hace falta evidencia para darle sustento a estos comentarios. Aquí hay que dejar algo muy en claro. Cuando nosotros tenemos o hay algún tipo de fenómeno sobrenatural, paranormal o algo que aparentemente es inexplicable, mientras no se cuente con ningún tipo de evidencia un poco más rigurosa, ¿vale? Un poco más apegada a una estructura más metódica,
más científica, donde haya diversidad de elementos, donde haya fotografías, donde haya audio, donde haya video, donde haya distintos especialistas involucrados. Sí, por supuesto, se vale que tengamos investigadores sobrenaturales, paranormales que crean en esto, pero también es importante tener la otra parte, que involucres psicólogos, tal vez que involucres psiquiatras, que registren conversaciones con la familia, que registren sus hallazgos, que a lo mejor traigamos a alguien que está más apegado a ciencias exactas, como puede ser la física o la química, para poder tratar de explicar, bueno, esta silla por qué se movió sola, o en esta pared por qué están apareciendo estas manchas. Es valiosísima esa información. Quizás no concluyamos nada, quizás esas personas no logren explicar en un 100% qué es lo que está pasando, pero tenemos un caso, un fenómeno muchísimo mejor documentado, más información, para yo poder agarrar y poder buscar a final de cuentas qué es lo que voy a decidir creer. Y en muchas ocasiones, tal vez ese fenómeno que se trató de investigar, quizás en ese momento no se comprueba, pero a lo mejor gracias a que se hizo una muy buena documentación del caso, muchos años después, alguien lo puede retomar. Y a lo mejor ese alguien, gracias a las nuevas tecnologías de la época, puede resolver el caso, o puede darnos una teoría más cercana a lo que tal vez sucedió. Pero mientras nosotros no tengamos todo eso, todo queda en lo anecdótico. ¿A qué me refiero con lo anecdótico? A comentarios, declaraciones que se hacen sobre algo que aparentemente sucedió. Sin embargo, no hay una sola pieza de evidencia que acredite que algo de eso sucedió. A eso me refiero con que es anecdótico. Por eso es bien importante que esta parte de esta gente que se dedica a investigar este tipo de fenómenos, no, ni siquiera hablemos estrictamente de lo paranormal. O sea, hablemos de fenómenos que en estos momentos no tenemos explicación para ellos. Es importantísimo que esa gente se agarre ¿de qué? De la metodología de la investigación, de la parte más científica. Precisamente ¿para qué? Para darle fuerza y para darle certeza. Y a lo mejor no llega a la conclusión. A lo mejor no encuentra cómo explicar ese fenómeno. A lo mejor no encuentra qué pasó. Pero tiene una documentación buenísima que años después se puede utilizar para darle esa conclusión o ese cierre o esa respuesta que en ese momento no se pudo. Sobre el cierre de la participación de los Warren, en este caso, no hay mucha información. Lo que generalmente se puede encontrar en diversos artículos de internet, podcast u otras fuentes de información es que en algún momento de la investigación de la pareja de cazafantasmas se organizó una sesión espiritista con la que pretendían comunicarse con la aparición de la propiedad, la cual se dice que salió terriblemente mal, ya que Caroline Perron, la madre de la familia, fue atacada físicamente al punto de que una fuerza invisible la arrojó por el aire. Supuestamente, Roger Perron, el esposo de Caroline, le pidió a los Warren que no regresaran después de lo sucedido. Y finalmente, la familia haría maletas y abandonaría la propiedad hasta 1980, 9 años después de su llegada. Sin embargo, las controversias aún no terminan. Una mujer llamada Norma Sutcliffe y su esposo, Gerald Helfrich, adquirieron la granja Arnold en Harrisville, Rhode Island, en 1987, después de que la familia Perron se mudara. En 2014, tras el estreno de la película El Conjuro, Norma publicó un video en YouTube muy interesante, en el que buscaba desmentir las afirmaciones de Andrea Perron y la representación de los eventos en la película. En el video, Sutcliffe presenta su propia investigación, la cual según ella contradice las historias de actividad paranormal en la propiedad. Esta necesidad de desacreditar el caso de la familia Perron aparentemente surge de la frustración por el acoso y la invasión de propiedad que ella comenzó a sufrir debido al revuelo que generó la película. De hecho, en el 2015, esta pareja de esposos presentó una demanda contra Warner Brothers y otros productores de El Conjuro, alegando que la película había provocado una invasión de su privacidad y daños a su propiedad, debido a la afluencia de visitantes no deseados, gente que llegaba a la propiedad tratando de meterse llevando sus cámaras, fotos, etc., aunque la demanda fue desestimada en el 2017. A lo largo de este episodio, recorrimos dos de los casos más conocidos y también más cuestionados en los que participaron Ed y Lorraine Warren.
el caso Pirron y el embrujo de la casa Smurl, ambos inmortalizados en la saga del Conjuro. En ambos relatos encontramos patrones comunes. Una familia común enfrentando fenómenos que aseguran no poder explicar, entidades descritas con una violencia creciente, y la llegada de los Warren como el inicio de un gran enfrentamiento espiritual. Sin embargo, también emergen contradicciones, versiones que cambian con el tiempo, datos históricos que no siempre coinciden con los relatos, y hasta tensiones entre quienes vivieron los hechos y quienes los investigaron. Es importante decirlo con claridad. Este episodio no busca afirmar ni negar la veracidad de los Warren, ni desacreditar el testimonio de las familias involucradas. No pretendo resolver el misterio, sino exponer todos los elementos que lo rodean. Porque más allá de las creencias personales, hay una responsabilidad en contar estas historias completas, con sus matices, con sus dudas, sus documentos y sus ausencias. Finalmente quiero dejar en claro que no busco convencerte de nada. Mi intención es que con todos los elementos sobre la mesa, los testimonios, los libros, los silencios y los cuestionamientos, seas tú quien decida qué creer. Porque en estas historias la verdad no siempre se presenta con claridad, y quizás sea precisamente eso lo que las vuelve tan inquietantes. Yo soy Dano Arcano y espero que hayas disfrutado del primer episodio de Radio Arcana, los casos más polémicos de los Warren. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. No te olvides de dejarme tu me gusta, compartir el episodio y suscribirte al canal o seguir el podcast. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a partir de las 2 p.m. o escúchalo los jueves a partir de las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram. Te dejo en la descripción los links a estas redes. El escepticismo es el primer paso hacia la verdad. Denis Diderot.